Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a explicar qué le pasa a tu cuerpo si dejas de comer carbohidratos. El auge de las dietas bajas en carbohidratos parece que ha convertido a todos los carbohidratos en veneno, en un peligro número uno o bueno, en algo malísimo que debemos evitar a toda costa, y eso en realidad no es así. No todo el mundo requiere una restricción drástica de los carbohidratos de su dieta. Todo dependerá de la situación de cada uno, como suelo decir, y además del tipo de carbohidratos que se estén consumiendo. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Una persona que come, por ejemplo, 100 gramos de carbohidratos al día en forma de pan, galletas y pasta. Otra persona que come 100 gramos de carbohidratos al día en forma de frutas, verduras, legumbres y vamos a ponerle unas patatas, ¿vale? ¿Qué diferencia tenemos entre uno y otro? En un caso, el primero, los carbohidratos son de absorción muy rápida porque son carbohidratos simples que pasan muy rápidamente a sangre, produciendo unos picos muy bruscos de insulina, una subida, una bajada, con la consiguiente, pues problema de vuelta a sentir hambre, de que puedo tener a largo plazo cierta resistencia a la insulina porque a las células no les da tiempo de gestionar toda esa glucosa que llega de golpe. Por lo tanto, no serían unos buenos carbohidratos en la dieta cuando se consumen especialmente de manera habitual. En el otro caso, esos picos de insulina son más bajitos, más sostenido el aporte de energía, la digestión, la absorción de esos carbohidratos es más lenta. Además tenemos otro factor influyente, son más nutritivos, no solo a nivel de carbohidratos, sino el resto de nutrientes que nos aportan, que muchas veces modulan también la absorción de esos carbohidratos. Por lo tanto, ahí tendríamos perfectamente diferenciados los carbohidratos que no son saludables o beneficiosos para la salud y los que sí. ¿Qué ocurre si yo me excedo en la cantidad en ambos casos? Bueno, en primero ya hemos visto que si en cantidades moderadas ya resulta perjudicial, pues evidentemente si me excedo todavía más. Pero en el caso de los carbohidratos saludables, si yo me excedo, excederse quiere decir consumir más de lo que mi cuerpo necesita, ¿qué ocurre? Que se transforman en grasa. Esa sería la primera transformación, ¿no? Puede haber otros problemas también de salud, podríamos llegar incluso a tener problemas de resistencia a la insulina, de ácido úrico elevado, de otros problemas asociados dependiendo del tipo de carbohidratos. Pero ese no es el tema del vídeo de hoy, lo podemos dejar para otro momento. Hoy vamos a hablar de qué pasa cuando restrinjo el consumo total de carbohidratos en la dieta, teniendo en cuenta que no siempre es beneficioso restringirlos, en todos los casos puede no resultar adecuado. Lo primero que le ocurre a mi cuerpo es que le dejo de dar el combustible que le gusta o el que utiliza habitualmente. En personas que tienen un bajo consumo o moderado consumo de carbohidratos saludables que gestionan adecuadamente, ese paso de carbohidratos a no carbohidratos es bastante sencillo, es decir, no genera muchas molestias, pero en las personas que tienen un alto consumo de carbohidratos de absorción rápida, además, me estoy poniendo los dos extremos, tendríamos una fase inicial de transición, podríamos decir, bastante durilla, porque el cambio es enorme. Mi cuerpo está acostumbrado a utilizar glucosa rápida, que le llega muy rápidamente, y además tengo una producción elevada de insulina. ¿Esto en qué se traduce? En que de repente mis células
no tienen de dónde generar energía. Primer efecto secundario de la reducción de los carbohidratos, el cansancio, la fatiga, dolores de cabeza, es decir, malestar general. Muchas personas abandonan en esa primera semana las dietas bajas en carbohidratos porque se encuentran mal. Y además, ansiedad por comer alimentos ricos en carbohidratos. Claro, mi cerebro me está diciendo, ojo, ojo, que no me estás dando nada de dónde obtener energía. Venga, venga, me empieza a comer porque si no, aquí no funcionamos. Además, os he dicho que estas personas, probablemente, no siempre, pero vamos a ponernos en los casos extremos, que luego en el centro tenemos todos esos grises de los que siempre os hablo. Bueno, pues estas personas con unos niveles altos de insulina tampoco pueden coger con facilidad la grasa, los depósitos de grasa, que sería el segundo combustible de nuestras células. Es decir, lo que nosotros queremos cuando se reducen los carbohidratos de la dieta, uno de los principales objetivos es reducir la grasa corporal. Por lo tanto, si yo tengo unos niveles altos de insulina, no puedo utilizar o tengo dificultad para utilizar esa grasa. Por lo tanto, mayor falta de energía durante ese periodo inicial. ¿Hasta cuándo? Hasta que esos niveles de insulina se normalicen. Una fase inicial que podría durar entre unos poquitos días, en el caso bueno, en el de las personas que ya tienen una buena gestión de esos carbohidratos, hasta un par de semanas fácilmente en las personas que tienen una dieta mala, vamos a decir, ¿no? Muy rica en esos alimentos procesados con absorción de carbohidratos rapidísima y además niveles altos de insulina. Un periodo que si queremos seguir para poder obtener los beneficios, porque en estas 2 semanas beneficios cero, sí es verdad que se puede ver una reducción de volumen por pérdida de líquido, por pérdida de agua y por la pérdida de glucógeno. Si yo elimino mis depósitos de glucógeno, que es como se almacena un poquito de glucosa, lleva mucha agua asociada. Esa agua se va a perder, por lo tanto tenemos una reducción del volumen que puede ir asociada al peso, pero no a la pérdida de grasa. Vale, ya hemos pasado esa etapa mala, ¿no?, de transición hacia, en este caso estaríamos hablando de una dieta muy baja en carbohidratos, podría ser hiperproteica o podría ser alta en grasas. Vale, ya se ha relajado mi cuerpo, se ha adaptado y empiezo a utilizar grasa. ¿Qué ocurre? Se forman cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos dan mal aliento, muy mal aliento, sobre todo al inicio, cuando se producen con mayor intensidad y mis células todavía no han empezado a utilizarla con eficacia. Porque la ruta metabólica que utiliza la glucosa es muy eficaz, muy rápida, muy fácil, pero la que utiliza la grasa no es tan fácil, no es tan eficaz, aunque a posteriori, cuando ya está perfectamente rodada y funcionando, genera más energía. Y de ahí que una vez que ya hemos conseguido que nuestro cuerpo se adapte, eso es lo que se suele denominar flexibilidad metabólica, nos vamos a encontrar como eufóricos porque tenemos muchísima energía que no se hunde cuando dejamos de comer. Muchas veces nuestro cerebro funciona también más eficazmente, mejor concentración, por ejemplo. Es decir, de repente nos empezamos a encontrar como que nos han dado un chute de energía, que hemos recargado las pilas. Además, si hemos pasado por esa fase de adaptación malilla, pues todavía ese contraste va a ser, bueno, pues un poquito más acusado, lo vamos a notar más. Así que esa sería pues una segunda fase, ¿no?, en la que conseguimos ya esa flexibilidad metabólica. Y entre esas 2 semanas y el mes podríamos
decir que entramos en la fase de crucero. Y aquí tenemos que tener en cuenta que la mayoría o muchas de las personas que reducen los carbohidratos tienen necesidad de perder grasa corporal, pero no todas. Hay personas que lo pueden realizar, por ejemplo, para tener un mejor control de su diabetes, que sería una opción perfecta también para controlar, por supuesto, esos niveles de glucosa en sangre que al final se van a mantener perfectamente estables. Por lo tanto, yo quiero perder peso, perfecto, consumo mis requerimientos energéticos para que esa dieta muy baja en carbohidratos me permita consumir mi propia grasa corporal, porque lo que yo obtengo de grasa a través de los alimentos se absorbe en forma de triglicéridos, que es lo mismo que mi cuerpo obtiene de los depósitos de grasa. Esos triglicéridos son los que se tienen que transformar para poderlos utilizar como fuente de energía. Pero ¿y si no quiero perder peso? Tendré que aumentar esa energía que me proporciona la dieta para mantener mi peso estable, porque pensar que estoy utilizando grasa como fuente de energía y claro, si yo no le aporto suficiente grasa a mi cuerpo, la va a coger de los depósitos de reserva. Y en este caso, esas dietas muy bajas en carbohidratos serían más beneficiosas cuando son cetogénicas que cuando son hiperproteicas, porque mi cuerpo tiene la capacidad de transformar esas proteínas, esos aminoácidos en glucosa también. Por lo tanto, ahí estaríamos igual entorpeciendo un poquito ese paso hacia la utilización de la grasa como fuente de energía. Así que bueno, ahí tenemos, ya veis que diferentes visiones en función del objetivo que queramos conseguir con esa dieta muy baja en carbohidratos. Uno de los beneficios, en este caso sí pueden resultar muy interesantes, de seguir una dieta inicialmente baja en carbohidratos es tener esa llamada flexibilidad metabólica. ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo se acostumbra a utilizar cualquiera de los dos combustibles y en caso de necesidad puede cambiar automáticamente. Esto es algo que, por ejemplo, aquellas personas que ciclan a veces los carbohidratos, es decir, que unas veces consumen dietas muy bajas en carbohidratos, pero luego no, consiguen poder utilizar una fuente de energía o la otra, la glucosa o los cuerpos cetónicos, y en ese caso ya no se notan esa adaptación, ¿no? Esos efectos secundarios de la adaptación, sino que el cambio es prácticamente automático. Así que bueno, pues hay algún beneficio extra también podemos obtener. Pero es importante que sepamos que si nosotros eliminamos, con esta moda que hay ahora de que los carbohidratos son casi veneno, bueno, pues si pasamos de una dieta muy rica en carbohidratos a una dieta prácticamente cero en carbohidratos, ojo, porque ahí hay un par de semanitas que no nos vamos a encontrar en plenas facultades, y eso, por supuesto, puede afectar a nuestra vida laboral, a nuestra vida social, porque nos vamos a poner de un genio terrible, y también al ejercicio físico. No vamos a tener tanta fuerza o tanta capacidad de realizar ejercicio físico, así que tenedlo en cuenta si hacéis ese cambio de manera brusca. Así que espero que os haya resultado interesante, que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.